El olor era lo primero que te golpeaba. Una mezcla pretenciosa de caoba nueva, cuero caro y el perfume empalagoso de mi hermano Damián. Estaba de pie frente a su nueva oficina, la que hasta ayer había sido la de mi padre, el epicentro de la empresa durante 40 años. La placa dorada en la puerta todavía parecía fuera de lugar, las letras recién grabadas brillaban con una arrogancia que imitaba a la perfección a su nuevo ocupante, Damián Vargas, presidente. Adentro, dos voces familiares retumbaban con una alegría forzada. Una era la de mi padre, Hernán, un barítono que solía infundir respeto y que ahora sonaba hueco, casi desesperado por convencerse a sí mismo. La otra era la de Damián, aguda y llena de ese regodeo del que ha ganado sin competir. Deberías estar agradecido, Gael, dijo Damián, su voz atravesando la gruesa madera de la puerta, calculada para que yo la oyera perfectamente desde el pasillo. En serio. Al menos todavía tienes tu chamba. No todos tienen esa suerte en una transición. Una pausa. Luego la voz de mi padre. Tu hermano tiene razón. Eres un buen gerente, Gael. El mejor que tenemos. Que un hombre conozca su lugar es una virtud. Ocúpate de lo tuyo, que para eso eres bueno. Para eso eres bueno. La frase se quedó flotando en el aire viciado del pasillo. No era un cumplido. Era una sentencia. La misma que había escuchado toda mi vida, en diferentes formas. Eres bueno con los números. Eres bueno con los planos. Eres bueno resolviendo los desastres que otros provocan. Eres bueno para el trabajo sucio, para las noches en vela, para ser el motor invisible que mueve esta maldita empresa. Pero nunca, jamás, fuiste bueno para liderar. Para el apellido. Para la foto. Me llamo Gael Vargas, tengo 34 años. Durante los últimos 15, desde que tenía 19 y apenas salía de la preparatoria, he dedicado mi vida al legado Vargas e hijos. La tomé cuando era una pequeña constructora local que apenas sobrevivía y la convertí, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, en una de las firmas más respetadas de la región. Un negocio que facturaba cientos de millones de pesos al año. Mi hermano Damián, de 38, ha pasado esos mismos 15 años perfeccionando su swing de golf, coleccionando relojes caros y aprendiendo a gastar el dinero que yo generaba. No dije nada. No toqué la puerta. No entré a felicitarlos. Simplemente me di la vuelta, y mientras caminaba por el pasillo, mi reflejo en los ventanales me devolvió la imagen de un hombre tranquilo. Demasiado tranquilo. Porque en ese preciso instante, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí algo mucho más frío y mucho más peligroso, sentí que el juego, por fin, había comenzado. Y ellos, en su flamante oficina con olor a victoria, no tenían ni la más remota idea de que yo ya había repartido las cartas. Para que entiendan la frialdad de ese momento, tienen que caminar conmigo por mi museo personal. No es un lugar con paredes y cuadros, sino una galería de recuerdos grabados a fuego en mi memoria, cada uno una capa más de cemento sobre mi corazón. La primera pieza de mi colección se titula El héroe de Cancún. Ocurrió hace 5 años. Estábamos en medio del proyecto más grande de nuestra historia hasta ese momento, un complejo residencial de lujo. Un contrato de 40 millones de pesos que nos catapultaría a otra liga. Y entonces, el desastre. Un error de cálculo en los cimientos, un proveedor que entregó acero de menor calidad. El inspector de la ciudad nos dio un ultimátum, o lo arreglábamos en 72 horas o la obra se clausuraba indefinidamente, acarreando multas millonarias y la ruina de nuestra reputación. Mi padre entró en pánico. Damián, convenientemente, estaba de vacaciones en Cancún, publicando fotos en Instagram con botellas de champaña. Durante las siguientes 72 horas, no dormí. Literalmente. Viví a base de café negro y adrenalina, encerrado con el equipo de ingenieros y arquitectos. Revisamos cientos de páginas de planos, hicimos cálculos hasta que los números bailaban frente a mis ojos. En la hora 68, con el aliento del plazo final en la nuca, encontré la solución, una técnica de reforzamiento con polímeros de carbono que era innovadora, costosa, pero factible. Moví cielo, mar y tierra.
Llamé a proveedores a las 3 de la mañana, prometí pagos por adelantado, usé cada gramo de la credibilidad que había construido durante años. Logramos empezar la reparación justo a tiempo. A la mañana siguiente, en la junta decisiva con los inversionistas del proyecto, yo estaba allí, con ojeras que parecían moretones y la ropa arrugada de 2 días. Estaba explicando los detalles técnicos de la solución cuando la puerta se abrió. Era Damián. Bronceado, descansado, vestido con un traje italiano que costaba más que el coche de mi ingeniero jefe. Entró con una sonrisa de $1.000.000. Disculpen la tardanza, dijo, y sin siquiera mirarme, se dirigió al frente de la sala. Como les comentaba mi hermano, el gerente de operaciones, la situación estuvo bajo control en todo momento. Tomó el control de la presentación, usando mis notas, mis cálculos. Explicó mi solución con una elocuencia superficial que yo nunca tuve, adornándola con jerga de negocios que había aprendido en algún seminario de fin de semana. Fue una llamada difícil, pero como líder de esta empresa, tomé la decisión ejecutiva de implementar un reforzamiento con polímeros. A veces, hay que invertir para garantizar la excelencia. Los inversionistas quedaron fascinados. Le dieron la mano, lo felicitaron por su liderazgo y visión. Mi padre, Hernán, se puso de pie y le puso una mano en el hombro, con los ojos brillando de orgullo. Ese es mi hijo, dijo, mirando a todos menos a mí. Un verdadero Vargas. Yo me quedé sentado. No dije nada. Solo sentí como mis manos, debajo de la mesa, se cerraban en puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Esa noche, mientras Damián celebraba con los inversionistas, yo volví a la obra para supervisar que el trabajo se hiciera correctamente. La segunda exhibición de mi museo es más sutil, pero igual de dolorosa. Se llama Visión contra Vanidad. Sucedió hace 2 años. La empresa había crecido, pero nuestros procesos eran arcaicos. Éramos ineficientes. Pasé 6 meses desarrollando una propuesta detallada para invertir en un sistema de software de gestión integral. Automatizaría la logística, optimizaría el uso de maquinaria pesada, controlaría los inventarios en tiempo real. Presenté un caso de negocio sólido, una inversión de 3 millones de pesos que nos ahorraría al menos 10 millones al año. Se lo presenté a mi padre en su oficina. Me escuchó con impaciencia, mirando por la ventana. Cuando terminé, ni siquiera miró mis proyecciones. Mucho dinero para esas cosas de computadoras, Gael, dijo, desestimándolo con un gesto de la mano. ¿Para qué necesitamos más software? Lo que necesitamos es que la gente trabaje más duro. Es un gasto tonto. Salí de su oficina sintiéndome como un idiota. Un mes después, Damián convocó una reunión estratégica. Con una presentación de PowerPoint llena de animaciones y colores brillantes, propuso una inversión crucial para el futuro de la marca. ¿Su gran idea? Gastar 6 millones de pesos, el doble de lo que yo había pedido, en un rediseño completo del logo, nuevas tarjetas de presentación y pintar todos los camiones de la empresa con un nuevo eslogan. La percepción lo es todo, papá, dijo Damián, con la pasión de un predicador. No solo tenemos que ser los mejores, tenemos que parecerlo. Necesitamos una imagen que grite, lujo, éxito. Mi padre estaba fascinado. Asentía con la cabeza, cautivado. Al final de la presentación, se puso de pie y aplaudió. Brillante, hijo. Eso es visión. Tienes la aprobación. Haz que suceda. Y así fue. Mientras yo seguía lidiando con hojas de cálculo obsoletas y coordinando equipos por radio, Damián pasaba las siguientes semanas en juntas con agencias de publicidad, eligiendo tonos de azul. La última pieza, la más reciente, es la que más me duele porque involucró a mi esposa. La tarjeta de regalo de Navidad. Fue la Navidad pasada. Toda la familia Vargas reunida en la enorme casa de mis padres. El aire olía a pino y a hipocresía. Como siempre, el momento de los regalos era un espectáculo de la grandeza de mi padre. A Damián y a su esposa les regaló un viaje a Bali con todo pagado. A mi prima, un bolso de diseñador. El gran final fue para Damián, un Rolex de oro macizo.
Para que el presidente siempre llegue a tiempo, bromeó mi padre, y todos rieron. Cuando llegó nuestro turno, mi padre nos entregó un pequeño sobre. Para ti y para Ana, dijo. Dentro había una tarjeta de regalo para una cadena de restaurantes. 1,000 pesos. Para que salgan a cenar una noche y se relajen un poco del trabajo, dijo con una sonrisa condescendiente. Te veo muy estresado últimamente, Gael. El insulto fue tan público, tan deliberado. No eran los 1,000 pesos. Era el mensaje: Damián genera tanto valor que merece lujos. Tú, Gael, solo generas estrés, así que toma esta limosna y vete a cenar. Vi el dolor en los ojos de mi esposa, Ana, la forma en que forzó una sonrisa y dijo muchas gracias, suegro. Sentí su mano buscar la mía bajo la mesa, apretándola con fuerza. En ese momento, en medio de la falsa alegría navideña, supe que no solo me estaban faltando el respeto a mí. Estaban humillando a mi familia. Y eso era imperdonable. Cada uno de estos recuerdos es un ladrillo en el muro que me separa de ellos. Y esa tarde, de pie en el pasillo, mientras escuchaba sus risas, coloqué el último ladrillo. El muro estaba completo. Ya no había nada que proteger, nada que anhelar. Solo quedaba el frío cálculo de la demolición. La fachada que mantenía era mi obra maestra, una construcción mucho más compleja que cualquier edificio que hubiera levantado. Para mi familia, yo era Gael, el adicto al trabajo, el tipo gris y predecible cuyo universo entero giraba en torno al legado Vargas e hijos. El que no tenía vida fuera de la oficina. Y yo cultivé esa imagen con el esmero de un jardinero. Esa fachada tenía un propósito: ocultar mi verdadero mundo, mi verdadero éxito. Ocultar a Solaratech. Una noche, unos meses antes del golpe final, mi madre entró en el pequeño estudio de mi casa. Eran casi las 11. Yo estaba frente a la pantalla de mi laptop, tan concentrado que no la oí llegar. Otra vez con las cosas de la empresa, mi hijito, dijo con esa mezcla de orgullo y tristeza que usaba siempre que hablaba de mi dedicación. Un día te vas a enfermar de tanto trabajar para tu padre. Cerré la laptop de golpe, pero no lo suficientemente rápido. Estoy seguro de que alcanzó a ver un destello de la interfaz, gráficos de crecimiento exponencial, mapas de calor de actividad de servidores, y en la esquina superior, el logo minimalista de un sol naciente. El logo de Solaratech. No, mamá, mentí con una facilidad que me asustó. Es un proyectito extra. Unas consultorías de software para ganar algo de lana extra. Ya sabes, para los ahorros. Ella asintió, no del todo convencida, pero sin ganas de indagar. Me dio un beso en la frente y se fue. Me quedé mirando la pantalla negra, mi reflejo distorsionado en ella. La mentira era una segunda piel. Solaratech no era un proyectito. Era mi imperio silencioso. Lo fundé 5 años atrás, después del incidente del héroe de Cancún. Esa humillación fue el catalizador. Comprendí que nunca sería el rey en el castillo de mi padre, así que decidí construir el mío propio, en secreto. Empecé en el garaje de mi casa, con mis propios ahorros y 2 programadores jóvenes y brillantes que creyeron en mi visión. Nuestra misión era simple: desarrollar el software de gestión de construcción más avanzado del mercado. Un sistema que hiciera todo lo que yo soñaba que el software de la empresa familiar pudiera hacer. Un sistema que era la antítesis de la filosofía de mi padre: eficiencia sobre percepción, datos sobre instinto, inteligencia artificial sobre nepotismo. Mientras Damián gastaba dinero en coches y fiestas, yo reinvertía cada peso que Solaratech ganaba. Mientras él construía una red de contactos sociales, yo construía una red de servidores impenetrables. Nadie sabía que yo era el fundador. Operaba a través de un CEO de paja, un viejo profesor de la universidad, mientras yo era el arquitecto, una figura anónima que dirigía la estrategia desde las sombras. Esa misma noche, después de que mi madre se fue, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi tío Lázaro, el hermano menor de mi padre, un hombre sabio que se había retirado de la empresa familiar harto de los caprichos de Hernán. Él era el único que conocía mi secreto. El mensaje era un enlace a un artículo en una prestigiosa revista de tecnología. El titular decía:
SolarATech, el gigante silencioso que está revolucionando la industria de la construcción, gana el Premio Nacional de Innovación. Debajo del enlace, un corto mensaje de mi tío: felicidades, campeón. ¡Qué orgullo! Sigue con cuidado. Los árboles más altos son los que más atraen el rayo. Sonreí. Él tenía razón. Había crecido tanto, en tanto silencio. Y me había asegurado de que una de las ramas más fuertes de mi árbol creciera justo encima de la casa de mi padre, lista para soltar la fruta más pesada en el momento preciso. La llamada llegó un martes por la tarde. La voz de la secretaria de mi padre sonaba inusualmente solemne. El señor Hernán solicita su presencia en la casa familiar esta noche a las 8. Es una junta de consejo familiar. Urgente. El término junta de consejo familiar era un eufemismo que mi padre usaba para vengan a escuchar mi monólogo y asientan con la cabeza. Sabía que algo se estaba gestando. En las últimas semanas, había notado a mi padre y a Damián enfrascados en susurros, revisando documentos financieros que nunca compartían conmigo. La atmósfera en la oficina era espesa, cargada de una expectación que no me incluía. Llegué a la casa de mis padres a las 8 en punto. Estaban todos reunidos en la sala principal, esa que parecía un museo con muebles pesados y retratos al óleo de mis abuelos. Mi padre, Hernán, estaba sentado en su sillón de cuero, el trono desde el que dictaba sentencia. Damián estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa de suficiencia. Mi madre tejía en un rincón, con la mirada fija en sus agujas, una experta en el arte de la evasión. También estaban mis tíos y primos, la corte de aduladores que mi padre necesitaba para sentirse rey. Me senté en el único sillón vacío, alejado del círculo principal. El silencio se prolongó hasta que mi padre carraspeó, un sonido teatral que exigía la atención de todos. Los he reunido esta noche, comenzó, su voz resonando en la habitación, porque estamos en un punto de inflexión para el legado de esta familia. Como algunos saben, Legado Vargas e Hijos ha enfrentado tiempos difíciles. Mentira. La empresa no enfrentaba tiempos difíciles. La empresa era más rentable que nunca, gracias a los sistemas y contratos que yo había asegurado. Lo que enfrentaba tiempos difíciles era la cuenta bancaria de Damián, agotada por su último viaje a Europa. La competencia es feroz, el mercado es cambiante, continuó, pintando un cuadro apocalíptico que solo existía en su cabeza. Pero la fortuna favorece a los audaces. Y he sido audaz. Hizo una pausa dramática. He estado en negociaciones secretas durante los últimos 2 meses. Y hoy, puedo anunciarles que hemos recibido una oferta de compra formal de un prestigioso fondo de inversión tecnológico. Uno de los grandes. Quieren nuestra marca, nuestra historia. Están dispuestos a pagar una suma que asegurará el futuro de esta familia por generaciones. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Vi a mis primos intercambiar miradas codiciosas. Damián levantó su copa en un brindis silencioso hacia mi padre. Yo permanecí inmóvil. Un fondo de inversión tecnológico, interesante. Obviamente, una transición de esta magnitud requiere un liderazgo firme y una cara pública que inspire confianza, dijo Hernán, y su mirada se posó en Damián. Alguien que entienda el lenguaje de estos nuevos inversionistas. Alguien con presencia. La palabra flotó en el aire, cargada de significado. Presencia. Todo lo que yo, según él, no tenía. Por lo tanto, para asegurar que esta transición se realice sin contratiempos, he tomado una decisión ejecutiva. A partir de mañana, nombro a Damián Vargas como presidente de transiciones de Legado Vargas e Hijos. Mi oficina, el símbolo de liderazgo de esta empresa, será suya para dirigir esta nueva era. El aplauso fue instantáneo y obsecuente. Mi madre dejó de tejer y aplaudió suavemente, con la mirada perdida. Damián hizo una reverencia teatral, aceptando el homenaje como si hubiera ganado una guerra. Y entonces, la daga final. Mi padre giró su cabeza y sus ojos, fríos y distantes, se encontraron con los míos. Gael. Su voz cortó el murmullo. Tu rol en esto es crucial, dijo,
y por un segundo, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mí. Tú eres el que conoce las tuercas y los tornillos de la operación. Tu deber es apoyar incondicionalmente a tu hermano. Vas a recopilar cada documento, cada plano, cada contrato, cada proceso que has implementado. Vas a crear un manual de operaciones completo y detallado. Y luego, te sentarás con los nuevos dueños y te asegurarás de que entiendan cómo funciona todo. Serás el encargado de la transferencia de conocimiento. Hizo una pausa, y luego añadió las palabras que rompieron algo dentro de mí para siempre. No nos defraudes, Gael. Tu hermano te necesita. La familia te necesita para hacer lo que tú haces. El mensaje era brutalmente claro. No era parte del futuro. No era digno de liderazgo. Era una herramienta. Un manual de instrucciones con patas. Mi propósito era empaquetar 15 años de mi vida, mi sudor, mi inteligencia, y entregárselo en bandeja de plata a mi hermano y a unos extraños, para luego, presumiblemente, ser descartado como una caja vacía. Me había convertido en el empleado de mi hermano. El asistente técnico de su coronación. La humillación era tan profunda, tan pública, tan absoluta, que sentí como el aire se volvía denso y pesado. Todos me miraban, esperando una reacción. Esperando que protestara, que suplicara, que mostrara alguna emoción. Vi la sonrisa de Damián, un destello de triunfo cruel en sus ojos. Él lo estaba disfrutando. Respiré hondo, una sola vez. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos estaban fijos en mí. Caminé hacia el centro de la habitación, hacia mi padre. Por un momento, creo que pensó que iba a abrazarlo, a aceptar mi destino. Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos. Y con una voz desprovista de cualquier emoción, una voz tan calmada que sonó como un estruendo en la sala silenciosa, dije una sola frase. Entendido, papá. Luego me di la vuelta y salí de la habitación, dejando tras de mí un silencio atónito, mucho más elocuente que cualquier grito. No fui a casa. No llamé a mi esposa. No busqué el consuelo de una botella o la distracción de la velocidad en la carretera. Conduje con una precisión mecánica, un autómata dirigiéndose a su verdadero centro de mando. Mi jeep, normalmente cubierto del polvo de las obras, se sentía fuera de lugar mientras se deslizaba por las avenidas pulcras del distrito financiero de la ciudad, un cañón de cristal y acero que brillaba bajo la noche. Me estacioné en el sótano de un rascacielos anónimo, uno de esos edificios que exudan poder y dinero. Tomé el elevador privado hasta el piso 45. Cuando las puertas se abrieron, no entré a una oficina, sino a mi verdadero reino. El cuartel general de Solaratech. El espacio era la antítesis del legado Vargas e hijos. No había madera oscura ni retratos de ancestros. Solo cristal, acero cepillado y concreto pulido. Planos abiertos, luz tenue y el zumbido silencioso de docenas de servidores trabajando en la sala de clima controlado. Unos cuantos programadores nocturnos levantaron la vista, me saludaron con un gesto de cabeza respetuoso y volvieron a sus pantallas, inmersos en líneas de código. Aquí no era el hijo del jefe ni el gerente. Aquí era GV, el arquitecto. Caminé por el pasillo hasta la oficina de la esquina, la mía. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, una galaxia de luces parpadeantes. Dentro, el minimalismo era absoluto. Un escritorio de metal, una silla ergonómica, una pizarra blanca cubierta de algoritmos y, en una esquina, un pequeño cactus en una maceta de cemento. Era la única planta que tenía. Resiliente, autosuficiente y cubierto de espinas. Un recordatorio. No había ni una sola foto familiar. Este espacio era mi santuario, un lugar incontaminado por las decepciones del apellido Vargas. Me senté y encendí mi computadora. La pantalla cobró vida, no con hojas de cálculo de costos de construcción, sino con el panel de control de Solaratech. Ingresos, proyecciones, rendimiento de nuestros sistemas en tiempo real en proyectos de todo el continente. Éramos más grandes, más rentables y tecnológicamente más avanzados de lo que mi padre podría soñar. Y nadie lo sabía. Abrí un archivo encriptado en mi disco duro.
El nombre del archivo era Proyecto Quimera. Una quimera, en la mitología, era un monstruo compuesto por partes de diferentes animales. Mi proyecto era similar, una estrategia de adquisición hostil disfrazada de una oferta amistosa, compuesta por partes de finanzas, tecnología y una venganza muy personal. Lo había estado preparando durante más de un año. Había creado una empresa fantasma, una sociedad de inversión con un nombre deliberadamente vago, Innovaciones Futura Capital. A través de intermediarios y abogados, había construido un perfil creíble, el de un fondo de inversión tecnológico agresivo que buscaba adquirir empresas tradicionales con potencial. Y había hecho que Innovaciones Futura Capital se interesara en una constructora de tamaño mediano con una marca establecida y una gestión anticuada. Mi padre y Damián se habían tragado el anzuelo sin dudarlo. La idea de ser comprados por un fondo tecnológico alimentaba su ego. Les hacía sentir modernos, relevantes. No investigaron a fondo. ¿Por qué lo harían? La oferta era generosa, y la vanidad es un velo muy espeso. Revisé los detalles del plan por última vez. Cada paso estaba meticulosamente calculado. Cada correo electrónico, cada llamada, cada cláusula del borrador del contrato había sido diseñada por mí. Respiré hondo. El dolor de la humillación en la casa de mi padre ya no ardía. Se había transformado en un combustible frío y eficiente. Ya no se trataba de probar mi valía. Se trataba de establecerla como un hecho irrefutable. Se trataba de tomar lo que había construido, tanto dentro como fuera de la empresa familiar, y reclamarlo por completo. Levanté el teléfono de mi escritorio, uno que no estaba conectado a la red de Vargas, y marqué un número. Respondió al primer tono. Sofía, dije, mi voz firme. Sofía era mi directora de operaciones en Solara Tech, una mujer brillante y despiadada que conocía el proyecto Quimera al detalle. Gael, respondió, su tono profesional como siempre. ¿Sucedió? Sucedió, confirmé. Hubo un breve silencio en la línea. Pude imaginarla asintiendo del otro lado. Activa Quimera, ordené. Fase final. Contacta a nuestros abogados. Prepara la oferta vinculante de Innovaciones Futura. Y agenda la videoconferencia final para la firma. Quiero que sea en una semana. Y asegúrate de que yo sea el único representante de Innovaciones Futura en esa llamada. Entendido, dijo Sofía. ¿Y la otra parte del plan? El protocolo, cadena rota. El protocolo cadena rota era el arma secreta. La verdadera palanca. Miré las luces de la ciudad, cada una un pequeño universo de ambición y lucha. También, dije. Actívalo. Es hora de que sepan a quién le han estado pagando, o más bien, a quién le han dejado de pagar. Colgué el teléfono. Por un momento, me permití cerrar los ojos. Vi la cara de mi padre, llena de orgullo por Damián. Vi la sonrisa burlona de mi hermano. Vi a mi esposa forzando una sonrisa en Navidad. Cuando volví a abrir los ojos, mi mirada era tan dura y fría como el acero del edificio que ahora era mi fortaleza. El momento de la decisión no había sido en la sala de mi padre. Había sido años atrás. Esta noche era simplemente el momento de la ejecución. Una semana después, el aire en la sala de juntas del legado Vargas e hijos era casi irrespirable, una mezcla de pánico mal disimulado y colonia barata de Damián. La sala, que siempre me había parecido imponente, ahora se veía vieja y cansada. Los muebles de madera oscura, los sillones de cuero gastado, el retrato al óleo de mi padre en su juventud colgando en la pared, todo parecía una reliquia de una era a punto de extinguirse. Mi padre, Hernán, estaba sentado a la cabecera de la mesa, intentando proyectar una imagen de control que no sentía. Sus manos tamborileaban sin cesar sobre la superficie de caoba pulida. Damián, en su nuevo rol de presidente de transiciones, estaba de pie, paseándose de un lado a otro como un león enjaulado. Se había ajustado la corbata de seda al menos 5 veces en los últimos 10 minutos, un claro indicio de su nerviosismo. A pesar de su arrogancia, la idea de hablar cara a cara con el CEO de un fondo de inversión tecnológico claramente lo intimidaba.
Sentado a un lado, el licenciado Montes, nuestro abogado de toda la vida, revisaba una pila de documentos con el ceño fruncido. Era un hombre de la vieja escuela, meticuloso y cauto, y yo sabía que había algo en la estructura de Innovaciones Futura Capital que no le terminaba de cuadrar. Había hecho preguntas, pero mis abogados, siguiendo mis instrucciones, le habían dado respuestas vagas y corporativas que solo aumentaban su inquietud. Yo estaba allí, por supuesto. Mi padre me había ordenado estar presente como apoyo técnico. Estaba sentado en una silla contra la pared, alejado de la mesa principal, como un extra en la película de mi propia vida. Había pasado la última semana cumpliendo mis órdenes al pie de la letra, compilando el manual de operaciones que me habían pedido. Era una obra maestra de información inútil, cientos de páginas de organigramas, procedimientos obsoletos y datos redundantes. El verdadero conocimiento, los verdaderos sistemas que hacían funcionar la empresa, no estaban en ese documento. Estaban en la nube, en servidores a miles de kilómetros de distancia. Mis servidores. «Cuanto más van a tardar», espetó Damián, mirando el reloj de oro que mi padre le había regalado. Esta gente de la tecnología no tiene respeto por el tiempo de los demás. «Calma, hijo», dijo Hernán, aunque su propia voz tenía un matiz de ansiedad. «Son gente importante. Su tiempo es valioso». El licenciado Montes levantó la vista de sus papeles. «Hernán, sigo pensando que deberíamos pedir más información sobre la estructura de su consejo directivo. Todo es muy opaco». «No seas paranoico, Montes», lo cortó Damián. «Así es como funcionan estos tipos. Son reservados. Es una buena señal. Ahora cállate, que van a pensar que somos unos rancheros desconfiados». Justo en ese momento, la enorme pantalla de televisión al final de la sala parpadeó y cobró vida. El logo de Innovaciones Futura Capital apareció, elegante y minimalista. Y luego, la imagen cambió a una sala de conferencias. La sala de conferencias que apareció en la pantalla era todo lo que la de ellos no era. Amplia, luminosa, con paredes de cristal que mostraban una vista impresionante del skyline de la ciudad. En el centro de una larga mesa de mármol había una sola silla de diseño. Y en ella, estaba sentado yo. No el Gael que ellos conocían, el de las camisas de trabajo y el gesto perpetuamente cansado. Este Gael vestía un traje oscuro hecho a medida, con una camisa blanca impecable, sin corbata. Mi pelo estaba perfectamente peinado. Detrás de mí, a través del cristal, el sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos. Proyectaba una imagen de poder, control y una calma absoluta. El silencio en la sala de juntas del legado Vargas e hijos fue total. Fue un silencio denso, pesado, como si el sonido mismo hubiera muerto. Vi sus caras, una por una. La mandíbula del licenciado Montes cayó literalmente. Damián se quedó congelado a mitad de paso, su boca entreabierta en una mueca de incredulidad estúpida. Y mi padre parpadeó varias veces, como si sus ojos no pudieran procesar la imagen. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si un ajuste de enfoque pudiera cambiar la realidad. Rompí el silencio. Mi voz, amplificada por los altavoces de la sala, sonó clara, nítida y completamente ajena. «Buenos días, Hernán, Damián, licenciado Montes», dije, asintiendo levemente con la cabeza. «Pido una disculpa por la presentación inusual. Soy Gael Vargas, fundador y CEO de Solara Tech». Hubo una confusión palpable. La palabra Solara Tech no significaba nada para ellos. ¿Qué diablos es esto, Gael?», tartamudeó Damián, encontrando finalmente su voz. ¿Es una broma? ¿Dónde está el director de Innovaciones Futura? «Están hablando con él», respondí con la misma calma. Innovaciones Futura Capital es simplemente una de las sociedades de cartera bajo el paraguas de Solara Tech. Una herramienta que creamos para este propósito específico. Fue el licenciado Montes quien reaccionó primero. El color había desaparecido de su rostro. Estaba barajando frenéticamente sus papeles. «Pero Solara Tech», murmuró, y luego sus ojos se abrieron de par en par al recordar algo. «Dios mío.
SolaraTech no es un fondo de inversión. Son la firma de software. La empresa de automatización para la construcción. La que ganó el Premio Nacional de Innovación. La mirada de Hernán pasó del abogado a la pantalla, y por primera vez, vi una emoción real en su rostro. No era ira, era miedo. Un miedo puro y primordial. Damián preguntó qué es SolaraTech, continué, mi tono volviéndose un poco más afilado. Es una pregunta justa. Permítanme que se lo muestre. Después de todo, han sido nuestros clientes durante los últimos 3 años. Con un clic de mi ratón, la vista en la pantalla cambió. Ya no me veían a mí. Ahora veían una interfaz de software, un panel de control lleno de datos y gráficos que se actualizaban en tiempo real. Esto, señores, dije, mi voz narrando la ejecución, es el sistema nervioso central de Legado Vargas e Hijos. Lo han estado usando durante 1128 días. Moví el cursor para resaltar un módulo. Este es nuestro software de licitación algorítmica. Es la razón por la que han ganado sus 5 contratos más grandes y rentables, incluyendo el del complejo residencial, Puerta de Hierro. Nuestro sistema analiza miles de variables y calcula la oferta óptima con un 98% de precisión. Ustedes no ganaron esos contratos por su visión, Damián. Los ganaron porque mi software fue más inteligente que el de su competencia. Salté a otra pantalla, una que mostraba un mapa logístico con docenas de puntos móviles. Este es nuestro sistema de gestión de flotas y maquinaria pesada. Rastrea cada camión, cada excavadora. Optimiza las rutas, monitoriza el consumo de combustible y predice las necesidades de mantenimiento. Les ha ahorrado aproximadamente 22 millones de pesos en costos operativos en los últimos 2 años. Dinero que, por cierto, no parece reflejarse en las finanzas de la empresa. Mi mirada virtual se clavó en Damián. El silencio en la sala era sepulcral. Hernán miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Estaba viendo los fantasmas de su propia ignorancia. Estaba comprendiendo que la magia que había mantenido a flote su empresa no era su apellido ni la labia de Damián, sino un proveedor silencioso y anónimo al que nunca había prestado atención. Y entonces, di el golpe de gracia. Hice clic en una última pestaña. En la pantalla apareció un documento oficial, un contrato de prestación de servicios. El contrato estaba firmado entre SolaraTech S.A.D.C.B. y Legado Vargas e Hijos. Y debajo, un historial de facturación. Este es nuestro contrato, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose mortalmente seria. Y este es su historial de pagos. Como pueden ver, la última factura que liquidaron fue hace 124 días. Nos deben 4 meses de servicio. Según la cláusula 11b del contrato que firmaron, el impago superior a 90 días nos da el derecho de suspender todos los servicios de forma inmediata y sin previo aviso. Dejé que esas palabras hicieran efecto. El licenciado Montes se tapó la cara con las manos. Sabía exactamente lo que eso significaba. En otras palabras, expliqué lentamente, como si hablara con niños, con un solo clic desde esta silla, puedo apagar toda su operación. Cada camión se detendrá. Cada orden de compra se cancelará. Cada acceso a los planos digitales se bloqueará. Su empresa, tal y como la conocen, dejaría de existir en los próximos 5 minutos. Damián finalmente explotó. No puedes hacer eso. Es nuestra empresa. Te equivocas, lo corregí, mi voz cortante como el hielo. Es mi software. Ustedes solo lo alquilan. Y han dejado de pagar el alquiler. Me recosté en mi silla, dejando que la imagen completa de su precaria situación se asentara en sus mentes. Así que, para responder a la pregunta que nadie ha hecho pero que todos están pensando, sí, la oferta de compra era real. Era una prueba para ver si, incluso al final, serían capaces de valorar lo que tenían. Y fracasaron estrepitosamente. Hice una pausa final. Mi oferta de compra original, la de Innovaciones Futura Capital, queda oficialmente retirada. La palabra retirada explotó en la sala de juntas como una granada. El primero en romperse fue Damián.
La fachada de hombre de mundo se desintegró en un instante, revelando al niño malcriado y asustado que siempre había sido. «Maldito seas, Gael», gritó, su rostro congestionado de furia. Dio un paso hacia la pantalla, como si pudiera atravesarla y agarrarme. «Esto es un truco. Siempre has sido un traidor envidioso. Papá, dile algo. Haz algo». Pero mi padre no podía hacer nada. Estaba completamente devastado. Lo vi derrumbarse en su gran sillón de cuero, encogiéndose, haciéndose pequeño. El color había abandonado su rostro, dejándolo con un tono grisáceo, ceroso. Sus ojos, antes desafiantes y autoritarios, ahora estaban vacíos, fijos en la pantalla pero sin ver nada. Veía el final de su mundo, el colapso de la única narrativa que había conocido, la del patriarca omnipotente cuyo apellido era sinónimo de poder. En ese momento, no era un titán de la industria. Era solo un hombre viejo y asustado que se daba cuenta de que había apostado por el caballo equivocado toda su vida. El licenciado Montes, por su parte, reaccionó como el profesional que era. Aunque estaba visiblemente conmocionado, su mente ya estaba calculando las ramificaciones legales. Sabía que estábamos atrapados. Sabía que yo tenía el control absoluto. Hernán, dijo en voz baja, casi un susurro. Tiene razón. La cláusula de suspensión de servicio es legal. Y la deuda es real. Estamos expuestos. Damián ignoró al abogado. Su ira se dirigió de nuevo a la pantalla. No te saldrás con la tuya. Te demandaremos. Destruiremos esa empresucha tuya. Dejé que terminara su rabieta. Esperé a que el eco de sus gritos se apagara en la sala. Desde mi posición de calma y control, su furia parecía patética, el rugido impotente de una bestia atrapada. Cuando finalmente se calló, respirando con dificultad, volví a hablar. Mi voz, en contraste con sus gritos, era un bisturí. ¿Demandarme?, pregunté retóricamente. ¿Con qué dinero, Damián? El que tienen apenas alcanza para la nómina de este mes. Y en cuanto a destruir Solaratech, buena suerte. Mientras ustedes jugaban a ser empresarios, yo construí una fortaleza. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de sorpresa. Era el silencio pesado y denso de la derrota total. El derrumbe no fue solo financiero. Fue existencial. La identidad que habían construido, la jerarquía que daban por sentada, todo se había hecho añicos en menos de 10 minutos. Me incliné hacia la cámara, asegurándome de que tuvieran toda mi atención. El momento de la conmoción había pasado. Ahora venía el momento de los negocios. Mis negocios. Sin embargo, dije, y esa sola palabra hizo que Hernán levantara la vista, una diminuta y patética llama de esperanza en sus ojos. No estoy aquí para verlos arder. Eso sería un desperdicio de activos. Así que les haré una nueva oferta. Una oferta final. Con otro clic, un nuevo documento apareció en la pantalla. Era un contrato de adquisición, simple, brutal y de una sola página. Solaratech adquirirá el 100% de los activos y pasivos de Legado Vargas e Hijos, leí en voz alta, saboreando cada palabra. Por la suma total y simbólica de $1 mexicano. Pude oír la bocanada de aire del licenciado Montes. Damián parecía que iba a vomitar. A cambio de ese peso, continué, Solaratech asumirá la totalidad de su deuda bancaria. Incluyendo el préstamo corporativo de 80 millones de pesos que Damián firmó usando proyecciones financieras fraudulentas, un hecho que, estoy seguro, a los auditores del banco les encantaría investigar. Asumiremos la deuda, salvándolos de la bancarrota personal y, muy probablemente, de un proceso penal por fraude. Dejé que el peso de la palabra fraude se asentara. Los términos son simples. Ustedes dos, dije, mirando alternativamente a las imágenes congeladas de mi padre y mi hermano, renunciarán a todos sus cargos y acciones. Firmarán un acuerdo de no competencia de por vida. Y se irán de este edificio hoy mismo. Se irán sin nada. Sin indemnización. Sin un centavo. Pero se irán como hombres libres.
Es la mejor oferta que recibirán en lo que les queda de vida. Miré mi reloj, un modelo simple y funcional que contrastaba con el Rolex de Damián. Tienen exactamente 5 minutos para aceptar. Mi equipo legal está esperando en el vestíbulo del edificio con los contratos listos para ser firmados. Si en 5 minutos no han bajado a firmar, procederé a ejecutar la cláusula 11b. Y luego enviaré una copia de sus finanzas internas al banco. Su elección. Y sin decir una palabra más, sin un adiós, terminé la videoconferencia. La pantalla se volvió negra, dejándolos solos en su sala de juntas, con el eco de mi ultimátum y el tic-tac de un reloj que marcaba el final de su era. Firmaron. Por supuesto que firmaron. En menos de 4 minutos, el licenciado Montes los había arrastrado al vestíbulo. Vi las imágenes de las cámaras de seguridad desde mi oficina, mi padre, un hombre roto, firmando con mano temblorosa, Damián, con la cara pálida y los ojos llenos de un odio impotente. Ese día, tomé posesión de mi legado. El que yo había construido, no el que se suponía que debía heredar. Lo primero que hice fue cambiar el nombre de la empresa. Legado Vargas e Hijos murió. Nació Vértice Construcciones, una compañía de Solaratech. Promovía los gerentes leales y capaces que habían sido ignorados durante años. Implementé los sistemas de Solaratech en toda la operación. En 6 meses, duplicamos la eficiencia y triplicamos los márgenes de beneficio. Unos meses después, un amigo me envió una foto. Era Damián, con un polo con el logo de una concesionaria de coches, explicándole las características de una camioneta a una pareja. El Rolex había desaparecido de su muñeca. Mi padre me llama casi todos los días. A veces 2 veces. Nunca he contestado. Su número aparece en mi pantalla y simplemente lo observo hasta que se calla. Hice lo que tenía que hacer. Reclamé lo que era mío por derecho de creación, no de nacimiento. Salvé a docenas de empleados de la mala gestión de mi familia. Construí un imperio de las cenizas que ellos mismos habían provocado con su arrogancia y ceguera. Pero a veces, por la noche, en la soledad de mi oficina en el piso 45, mientras miro las luces de la ciudad que parece postrarse a mis pies, una pregunta incómoda se desliza en mi mente. ¿Soy yo el villano en esta historia?